El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Señor escucha el clamor del... El Señor escucha el clamor del pobre. Nos lo dice hoy el Salmo, ¿no? En él. Y justamente esto qué certeza nos da que cuando uno está en una actitud humilde, el Señor está pronto a escucharnos. No hay nada más terrible en este proceso, en este caminar de conversión, cuando uno camina como con escudo y con armadura, ¿no es cierto? Cuando uno camina con escudo y con armadura es impenetrable, ¿sí? Es indescifrable, ¿sí? Uno no sabe qué es lo que está... Hay personas que caminan al lado de uno y uno no sabe qué está pensando, qué está sintiendo, qué está viviendo, si está contento, si no está contento, si está triste o está aburrido, uno no sabe. Hay personas que viven con esa armadura que no te permiten, no te dan acceso. Y entonces, esa armadura puede ser ¿qué? Orgullo, indiferencia, temor, miedo, desconfianza, egoísmo. Y eso nos va llenando, nos va cargando, y efectivamente, como dice el Salmo, está hablando del pobre, pero no está hablando del pobre del que no tiene nada materialmente, sino está hablando del pobre que se despoja de sí mismo para que Dios venga a hacer su más grande riqueza. Cuando el Señor habla, cuando dice escucha el clamor del pobre, nos necesita pobres a todos nosotros para que nosotros podamos experimentar su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que Él pueda realmente hacernos entender que es Padre, providente, misericordioso, que nosotros podamos entender que nos lo da todo, no solamente providente en cosas materiales, en aspectos materiales, sino providente en gracia, providente en bendiciones, providente en ayudarnos a perdonar, providente en sanarnos, providente en muchas cosas, ¿no? Que lo podamos experimentar, pero solamente lo vamos a experimentar en la medida que nosotros seamos pobres, es decir, vacíos de nosotros mismos, es decir, que saquemos, nos despojemos de esa coraza y de esa armadura que nos hace muchas veces personas indescifrables, inaccesibles, ¿no? Hay personas que son tan inaccesibles que usted las ve y dice, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo? ¿Sí? Y entonces usted se angustia, se estresa. Váyase con una persona con una armadura emocional, váyase con una persona 1 hora, 2 horas en el carro. ¿Tú no ha pasado? ¿Yo qué le digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo me le meto? ¿Cómo le entro? ¿Qué tema le toco? ¿Le cuento un chiste? Y si no le gusta, entonces... Lo mismo le pasa a Dios cuando nosotros como que nos cerramos, ¿no? Como que, ¿qué le hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo me le meto? Lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso nos necesita pobres, disponibles, pobres. Y el hecho de que estemos aquí y que entendamos ya
que entendamos ese proceso de conversión no significa, mis queridos hermanos, mis queridos hijos e hijas, no significa que muchas veces nosotros no le pongamos esa coraza al Señor, ¿sí? No significa que nosotros muchas veces no seamos como aquel hijo, ¿no?, del Evangelio, que dice, sí, Señor, y después no va, ¿sí? Nos pasa como la promesa política. Voy a ir a misa, sí, yo voy, yo sé que tengo que confesarme, pero igual siguen pasando los días y no lo hago. Sí, yo sé que tengo que hacer tal cosa, siguen pasando los días y no lo hago. Resulta que se murió y entonces, Señor, pero es que, ¿cuándo te vi, no? Cada vez que hiciste esto con mis hermanos, lo hicisteis conmigo, ¿no? Y entonces la vida nos sorprende, ¿no? Y las circunstancias nos sorprenden, y uno cuando lo sorprende, pero ¿por qué esto me está pasando a mí, no? Y lo más curioso de todo es que cuando la vida te sorprende, las circunstancias te sorprenden, ahí es cuando, ¡pum!, empiezas a decir, uy, Dios me está castigando, Dios me está haciendo esto, y Dios no te está haciendo nada, absolutamente nada, sino que simplemente todo lo que uno va sembrando, lo va recibiendo. Todo lo que usted siembra, lo recibe. ¿Usted es odiado? ¿Usted es despreciado? ¿Usted es condenado? ¿Usted qué recibe? ¿Qué le da la vida? ¿Qué le ha dado la vida a usted? ¿Qué? ¿Qué le ha dado la vida? ¿Qué le dan sus hijos a usted? ¿Qué le dan sus hijos a usted? ¿Qué le da su marido a usted? ¿Qué le da usted a su marido? ¿No? Muchas veces el ideal está en que, claro, esté y reine el amor, pero muchas veces uno recibe de lo que uno mismo se ha encargado de sembrar, ¿no? Uno recibe de lo que se ha encargado de sembrar. Lo más curioso es cuando uno se pone la coraza, cuando uno es el que la lleva, cuando uno es el muro que no permite el acceso a nadie, uno empieza a decir, pero es que a mí nadie me habla, nadie me cuenta el chistecito, nadie me mira, nadie me voltea a ver. Y resulta que el problema, ¿cuál es? No es el otro, es lo que yo he sembrado, es lo que yo he construido en mi vida. Entonces, cuando uno pone ese muro, Dios no me escucha, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? ¿No? Estos son los grandes riesgos que tenemos en nuestro caminar, sobre todo en la fe. Y vean lo que el segundo hijo, ¿no?, le dice con claridad, no, y sin embargo fue. Y por eso el Señor dice esa frase que a mí personalmente, esa frase personalmente me aterriza. Porque en el reino de los cielos los precederán los publicanos y las prostitutas. Es que no cambia la palabra. No cambia la palabra. Y uno dice, Dios mío, yo ni soy publicano. A veces uno es tan hipócrita que uno dice, Dios, Señor, pero yo vengo aquí a misa y yo no soy ni publicano ni prostituta. Y uno es tan hipócrita y uno viene y entonces empieza a decir, y resulta que viene y nos dice, pero Señor, si yo soy bueno, si yo vengo a misa, si yo hago esto y lo otro, ¿cómo es que usted me va a nombrar aquí un publicano, un extranjero, alguien que no comparte mi fe, o una persona de mala vida, y va a decir que me va a ganar el reino de los cielos? ¿Cómo puede ser eso, no? Como uno podría decir como que injusto eso. Pero resulta que a veces, como que una persona que está en el hueco y que está en el fondo, en el infierno, y como que alguien le da la mano, o el Señor le da la mano y le habla de la vida, pues que conoce ese infierno y conoce como esa maldad de eso que hace tanto daño al alma y al corazón, pues no desaprovecha ni un segundo cada instante de salvación. Lo aprovecha y lo goza, lo disfruta. Por eso ustedes escuchan tantas personas que vienen a contar su testimonio, que vienen con realidades y casos fuertes. ¿Sí les ha pasado? ¿Se han escuchado? Con casos fuertes, y uno dice, uy, ¿a este qué le dio?
cuando comentan todos estos casos fuertes, estos testimonios fuertes, es porque ellos conocen el infierno, pero también conocen lo que el Señor les ha dado y por eso están tan metidos, tan metidos, tan metidos, que uno cuando los escucha dice, esta persona se le corrió el champú. ¿Sí entienden la expresión? No, se enloqueció, ¿sí? Se enloqueció porque, ¿sí? Pero esas almas que no niegan lo que han sido y que no niegan lo que quieren ser, son las almas que ama el Señor y que quiere el Señor. Pero nosotros, ¿qué nos pasa? Nos instalamos en nuestras bondades. Nos instalamos en nuestras bondades y en nuestras bondades nos vamos a condenar. ¿Sí? Nos vamos a condenar. Es el riesgo, ¿no? Y no porque el Señor quiera, sino porque nos instalamos en nuestras bondades cuando el Señor quiere que también nosotros disfrutemos. Miren, no hay nada más tremendo que ver a alguien, ¿sí? Que le están diciendo el Señor lo ama, el Señor lo quiere, el Señor lo salva. Yo ya sé. Yo ya sé. O sea, cuando la fe se rutiniza, cuando la fe no, como que, yo ya sé, ese cuento ya me lo sé de memoria, ¿sí? Mire, el Evangelio de San Mateo hoy habla de 2 hijos, sí, yo ya lo he leído. Los precederán en el cielo los publicanos y las prostitutas, sí, yo ya me lo sé de memoria. Sí, yo sé. Yo por eso soy bien malo, bien publicano, y no le digo lo otro para no escandalizarlo, para que el Señor me salve. No. 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 Porque no es el pecado el que estamos resaltando acá, no es el pecado que el Señor está admirando aquí. ¿Saben qué es lo que está el Señor resaltando? ¿Qué actitud? El arrepentimiento, la conciencia. ¿Cuándo usted tiene conciencia? Cuando usted se da cuenta de lo que es usted, cuando usted se da cuenta de sus actos, cuando usted se da cuenta de que lo que está haciendo no lo está llevando por buen camino, cuando usted se da cuenta de que su fe es necesaria para la salvación, que es una persona que no es indiferente a su conciencia, que es indiferente a la voz de la conciencia. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? ¿Se los digo? Inconscientes. No sean inconscientes. Y nos lo dicen muchas veces. ¿Cuándo nos lo dicen? ¿Quién nos decía eso? La mamá, ¿sí o no? O el papá. ¿Y cuándo nos lo decía? Inconsciente, usted no sabe que estoy enfermo, ayúdeme a cargar esos paquetes, ¿no? Ya inconsciente. No sea inconsciente, llegue temprano a la casa porque me angustio. No sea inconsciente, llámeme, respóndame el teléfono porque estoy preocupado. No sea inconsciente. Esas cantaletas nos las daba la mamá, la abuela, el papá. Pues muchas veces uno es inconsciente cuando uno es indiferente en la vida de la fe, cuando uno se acostumbra. Es que mire, muchas veces en la psicología, bueno, en las terapias de pareja, uno de los grandes problemas de las terapias de pareja cuando llegan allá es que nos acostumbramos, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que inventarnos cosas nuevas y diferentes, entonces inventámonos una cantidad de cosas para ver si salimos de la rutina, ¿no? Puede ser sensato. En la fe sucede lo mismo también. Y puede ser sensato de nuestra parte pensar que muchas veces nosotros nos podemos acostumbrar, inclusive al mismo pecado. Inclusive al mismo pecado. Es que llegamos al confesionario y ya nos vamos etiquetando acá. Padre, confiéseme lo mismo que le confesé hace 8 días. Pero ¿qué fue lo que me contó hace 8 días? Porque si alguien olvidadizo yo, o sea, ¿qué fue lo? A veces llegan personas, padre, ¿sí se acuerda lo que le conté hace un mes? Y yo, ¿qué me contó hace un mes? Sí, a veces uno llega tan inconsciente del pecado, tan acostumbrado al pecado está, que ya sabe uno que va a la confesión
y no se siente ni siquiera perdonado, sino que sabe que tiene que ir a la otra confesión a volver a decir lo mismo para descansar una conciencia que finalmente me sigue llevando, desencadenando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, ¿sí? Y no me permite crecer. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos invita al arrepentimiento. La palabra del Señor nos invita a ser pobres de Dios, a despojarnos de nuestra coraza, a despojarnos de aquello que es impenetrable, aquello que todavía es un misterio para nosotros. Y a veces nosotros llegamos y nos presentamos ante Dios como un misterio cuando Él ya nos conoce completicos, cuando nos conoce de arriba abajo, tiene contado cada cabello de su cabecita lo tiene contado, o sea, es que lo conoce. Lo que usted camufla ante los demás, Dios ya lo conoce. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de Dios? Que Dios jamás se lo va a devolver. No lo va a coger aquí y decir, venga, usted, fulanito, Juanita, Fernandito, venga aquí. Mire, cuéntele a toda esta gente lo que usted es. No, jamás lo va a coger así. Jamás lo va a hacer. Jamás. Y lo hizo con la mujer adúltera. Mujer, ¿dónde están los que te han condenado? Ni siquiera le dijo por qué te condenaron por... No, ni siquiera la juzgó. ¿Dónde están los que te han condenado? Se han ido, Señor, se han ido, ¿no? Los de las piedras, ¿no? Levántate, yo tampoco te condeno. Ni siquiera, no lo va a hacer nunca con nosotros, pero nosotros sí corremos ese riesgo de engañarnos y de creer nuestras verdades. Y de creer nuestras verdades cuando son verdades que nos están condenando, finalmente. Entonces, queridos hermanos, hoy en este día, simplemente dispongámonos con un corazón. Digámosle al Señor, yo quiero. No es fácil, arrepentirse es fácil, dígame usted. No, pero están con unas caras hoy. Dígame para usted si es arrepentirse. Si usted, normalmente cuando uno comete un error, cuando uno discute con alguien, cuando uno comete un error, lo primero que uno hace es culpabilizar. Dígame si no. Uno va mal en el colegio es malo. La profesora de matemáticas me tiene rabia. ¿Sí? Lo primero que uno hace es culpabilizar, ¿no? Mi marido es terrible, no, es que qué genio, no se lo aguanta nadie, ¿no? Uno siempre, lo primero que hace es culpabilizar. Entonces, realmente, darse la oportunidad de arrepentirse es una gracia de Dios. Cuando uno da pasos mal dados, es una gracia de Dios. ¿No es cierto? Cuando uno sale de su inconsciencia. Es una gracia de Dios cuando uno reconoce, esto he hecho, esto he cometido, esto he dicho, esto ha pasado, esto ha sido mi responsabilidad. Eso es una actitud de pobres, Y en ese momento, en esa humillación, Dios santo, se experimenta la grandeza de Dios. ¿Saben qué es lo más maravilloso de la confesión? Hay gente que dice, Padre, yo no me confieso con usted porque qué vergüenza. Créanme que todos lo experimentamos. Qué vergüenza. Pero yo creo que una cuota que nos ayuda a nosotros en la reparación de nuestros pecados en una confesión es sentir esa vergüenza. Es bueno, porque la confesión es un ejercicio de humillación. ¿Sí? Usted llegar a la confesión y contarle a alguien lo que usted es y lo que usted hace y cuánta cosa hace, eso es una humillación. Pero finalmente entras humillado con la cabeza así llena de vergüenza y sales como dignificado, porque así es Dios. Entras humillado y sales dignificado, con una alegría y una paz en tu corazón que no tiene precio, ¿no? Que no tiene precio. Y por eso el Señor dice, miren, los precederán el reino de los cielos los publicanos y las prostitutas, porque claro, para nadie es un orgullo ser un pecador,
pero al pecador nos precede porque cuando el pecador se da cuenta de la misericordia, la disfruta, se la lucha y la disfruta cada segundo y, no, y se entrega al Señor, no a medias, sino con todo su corazón. No porque sepa que no va a volver a caer, sino porque sabe que Dios es un Dios misericordioso. Mira, hay dos palabras que nosotros hemos hecho, bueno, una frase que nosotros hemos hecho, una frase de cajón. Y no nos sorprende, ya no nos sorprende. ¿Sabe? Y a los primeros que no nos sorprende, a los curas. Por ahí dicen, no hay nada más difícil que hablarle a curas y monjas. Porque uno tiene como que ya creo sabérmelo todo y no. Pero ¿saben qué no nos sorprende muchas veces? Esa frase que dice, Dios te ama. Dios te ama. Miren, cierro con esta experiencia para explicarles un poquito lo que quiero decir al no sorprenderse. Una vez estaba confesando una monjita que estaba empezando, una aspirante, de estas que están en su primer año. ¿Se las cuento? ¿Están aburridos? Bueno, eso sí, el chismecito sí, pero... Entonces, estaba confesándola y estábamos sentados y en el momento en que yo le estoy dando la absolución, sale el sol. Y esta monjita, ¡ay, Padre! El sol, el Señor me ama. Y yo, por dentro, yo decía, está empezando. ¿Sí? Monjita empezando. Y después yo me fui y el Señor me puso en el corazón que efectivamente era el Señor. Y que yo estaba tan acostumbrado a todo eso, que ya cuando llegaba alguien que se sorprendía, me parecía un loco. Eso espera y verá que pase el tiempo, se le va a quitar la bobada. Y eso nos pasa a nosotros. Ese riesgo, ¿no? Qué tremendos somos. Qué tremendos somos que el Señor no se cansa de bendecirnos y darnos regalos. Y qué tremendos somos cuando nos sentimos buenos y experimentados. Y creemos que no la sabemos toda y creemos que ya somos hechecitos. Vea, ¿usted se cree hechecito? Se lo digo hoy. Usted se está haciendo. Que así sea.